Hermanos amigos, buenos días. Nos da mucho gusto poder compartir esta parte de la palabra de Dios. Hoy estamos iniciando el estudio de la epístola de la carta de Santiago. Está precisamente después de la carta a los hebreos, que ya estuvimos estudiando una carta en verdad fascinante, la carta de los hebreos, muy teológica, muy profunda. También es cierto con partes prácticas, pero hoy estaremos hablando de una carta que es eminentemente práctica. La carta de Santiago sí tiene una característica especial, es decir, de grandes verdades que la Biblia nos enseña a través de la misma, pero que él lo lleva a un plano cotidiano, a un plano en ese sentido de la vida diaria, y es parte, podríamos decir, de sus atributos importantes, el tener pues muchas veces la voz de Dios, pero que de manera directa nos diga qué hacer en cuestiones muy directas, muy diarias a las que nos estamos enfrentando. Entonces van a ver que va a ser de gran bendición. Yo quisiera que me acompañaran con su Biblia a la epístola universal de Santiago y vamos a leer el capítulo 1, pero solamente del versículo 1 al 12. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 12. ¿Qué dice? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y dice a manera de una primera conclusión, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de estudiar tu palabra, que a través de ella tú nos edifiques, tú nos muestres el propósito que tienes para probar, Señor, a tus creyentes, para llevarlos a una mejor fe, para llevarlos a un grado de perfeccionamiento mayor, de tal manera que en la medida que crezcan a través de las pruebas, se vayan preparando, Señor, para la eternidad. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Bueno,
vamos a ver de quién está hablando o quién está escribiendo esta carta. Hay tres Santiagos de entrada que nosotros conocemos en la Biblia. Está Santiago, hermano de Juan. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 10, donde se nos relata quiénes fueron los 12 apóstoles, pues ahí nos vamos a dar cuenta, dice capítulo 10, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo es equivalente a Santiago. Entonces aquí tenemos un primer Santiago, apóstol, hermano en este caso de Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, otro apóstol, Jacobo o Santiago, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también le entregó. Entonces solamente dentro de los 12 apóstoles había dos Santiagos, pero tenemos otro que es el medio hermano de Jesús. Dentro de esos medios hermanos hay varios hermanos, hay hermanas, pero el mayor era precisamente Santiago. Entonces vamos a estudiar de quién se trata, por qué se refiere a las tribus en dispersión, y esto es lo que está pues diciéndonos Santiago, es que tiene una dirección su epístola, es una epístola general, a diferencia de otras de Pablo, donde iba a los efesios, iba a los romanos, iba a los colosenses. Aquí es una epístola general a las 12 tribus, o sea, a los descendientes del pueblo de Israel que estaban dispersos a partir de cuándo, a partir de que inicia la persecución de la iglesia. ¿Cuándo inicia la persecución de la iglesia? Pues de acuerdo a Hechos capítulo 7, cuando es muerto Esteban, el primer mártir en este caso de la iglesia cristiana, siendo precisamente Pablo o Saulo uno de los que estuvo ahí presente. Pero viene más adelante otra persecución fuerte de la iglesia, y es cuando muere precisamente uno de estos Santiagos o Jacobos que la Biblia nos dice. Entonces, más o menos estamos hablando sobre el año 44, antes del año 70, que es cuando viene la destrucción de Jerusalén, y se da completamente la dispersión de los cristianos. Aquí comienza esta dispersión, y es a partir precisamente de Herodes, cuando manda a matar a uno de los Jacobos, que ahorita lo vamos a ver, y entonces viene esta persecución de la iglesia, pero antes comienza cuando es matado Esteban, y entonces los cristianos empiezan a ser dispersos. Ese es el auditorio de Santiago, creyentes en Cristo que están pasando por diferentes pruebas en diferentes lugares, y que es importante que entiendan no solamente que es un hecho que los creyentes tengan pruebas, sino que es también importante que esa prueba tiene un propósito y tiene en ese sentido eh, todo un trabajo de Dios para que el creyente finalmente salga adelante y salga victorioso. Entonces, eso es lo primero que es importante decir. A manera de introducción, decirles, bueno, que la epístola de Santiago es uno de los textos más prácticos que encontramos en el Nuevo Testamento, porque, por ejemplo, Pablo siempre sus epístolas, la mitad las dedicaba a la parte indicativa, o sea, la teología, y la otra parte la dedicaba a la parte exhortativa o imperativa, lo que se tenía que hacer. Entonces primero daba el aspecto teológico, de tal manera que la gente entendiese por qué tenía que obrar de tal manera,
para entonces ya dar las indicaciones. Santiago no. Santiago lo vamos a ver, él toma grandes verdades que ya estaban dichas, pero las lleva a la parte práctica. Y, como dije, se apoya en grandes verdades bíblicas ya expuestas por Jesús o por alguno otro de los apóstoles, pero que eran verdades que ya eran conocidas, ya eran transversales a la Biblia, pero faltaba quizás una mayor reiteración de cómo, y muchas veces de manera puntual, como creyentes quisiéramos eso, ¿no? El decir, bueno, esto finalmente cómo se traduce y cómo lo puedo yo finalmente llevar a mi vida. Ok. Y es lo que Santiago se propone. Él quiere ser esa persona práctica. ¿Por qué? Porque esos creyentes que estaban siendo dispersos estaban siendo perseguidos. Y entonces ellos tenían no solamente que tener el concepto, la teología, sino también la doxología. Y la doxología es la forma como yo finalmente decido obedecer. Y esto es bien importante. Lo vamos a ver. Ok, no me adelanto. Dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, esto es muy importante para ir identificando a qué Santiago nos estamos refiriendo. A uno que él se hace llamar siervo de Dios, lo cual no sucedía con todos los Santiagos, pero también dice y del Señor Jesucristo, o sea, un respeto muy grande por su Salvador, precisamente porque no había sido al inicio ese seguidor de Cristo, pero que finalmente se convierte y él se autoproclama un siervo de Jesucristo. Y a las 12 tribus o a los creyentes en Cristo, descendientes de las 12 tribus de Israel. Este Santiago no se refiere al hermano del apóstol Juan, los hijos de Zebedeo, ya que dicho Santiago, de acuerdo a Hechos 12:2, muere muy temprano, o sea, muere antes de estos años. Dice Hechos 12:2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, el primer Jacobo o el primer Santiago, que era apóstol y que era hermano de Juan, muere bajo las órdenes de Herodes en una etapa muy temprana de la iglesia. Entonces no pudo él ser. Tampoco se refiere a Jacobo, hijo de Alfeo, que ya lo vimos, viene en Mateo 10:3, porque ahí dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Por qué? Porque siempre hay esta especificación de que este Jacobo es hijo de Alfeo, ¿sí? El otro, aunque era hijo de Zebedeo, era muy reconocido, porque fue parte incluso de ese círculo cercano a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tampoco se refiere a este Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, ¿quién nos queda? Nos queda Santiago, el medio hermano de Jesús. Dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Entonces Jesús tuvo medios hermanos, hermanos que nacieron después precisamente de María y de José. Y el mayor era precisamente Santiago. Ahora, este Santiago no solamente era un crítico de Jesús, se oponía a Jesús. Nosotros vemos en Juan 7:15 lo siguiente. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Se acuerdan que va a venir la gran fiesta? La delata
precisamente Juan 7 la relata. Jesús primeramente decide no ir y los hermanos empiezan a provocarlo y decirle, pues ve, muéstrate, que la gente te vea. Pero lo hacían porque no creían en él. Entonces, era pues a manera, en este caso, pues de provocarlo a nuestro Señor Jesucristo. Esos eran sus medios hermanos. ¿Ok? Sin embargo, hay una declaración muy sencilla de este Santiago, pero que nos dice todo. Primera de Corintios 15:7 dice, después, cuando se está relatando a todas esas personas que Jesús apareció después de su resurrección, recordemos que la palabra dice que a más de 500 personas. Bueno, una de ellas fue Santiago. Dice, después apareció a todos los apóstoles. Seguramente esta aparición fue la que transformó a Santiago, medio hermano de Jesús, de un crítico, de un enemigo, a un siervo y a un amante de Jesús, ya no como solamente su medio hermano, sino como su Salvador. La resurrección lo tocó y fue parte de esos 500. Y esto le hizo que se convirtiese en columna de la iglesia juntamente con Pedro y Juan. Gálatas 2:9 nos relata cuando Pablo precisamente visita Jerusalén, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí está Jacobo, un convertido de Dios, un siervo del Señor Jesucristo, pero ahora una columna de la iglesia juntamente con Pedro y con Juan. Ese es precisamente el Jacobo del que estamos nosotros hablando. Y entonces este Jacobo, de hecho lo vemos en Hechos 15, cuando hay un primer concilio de la iglesia en Jerusalén, y este concilio es provocado porque pues muchos de los falsos hermanos que todavía querían guardar las tradiciones judías estaban forzando a que los creyentes que no eran judíos tuviesen que guardar las leyes ceremoniales, lo cual ya había quedado abolido con la muerte de Jesús. Entonces es el primer concilio de la iglesia, donde es precisamente Jacobo el que está al frente de ello, y es el que con la sabiduría de Dios decide que a esos nuevos creyentes que no son judíos no se les debe obligar a guardar lo que anteriormente la ley prescribía, y solamente se acuerda pues que ellos se abstengan de comer cualquier cosa que lleve sangre, y que en ese sentido pues con ello pues tengan no necesidad de otra cosa más. Ya lo tendríamos que ver en detalle Hechos 15. Ahora, ¿por qué es muy importante ello? Porque en Hechos 15 se nos relata lo que Jacobo, Santiago, manda como instrucción a los dispersos en las diferentes ciudades, para que precisamente no forcen a los creyentes no judíos, y que solamente les prescriban ello. Pero cuando él escribe eso que él prescribe tiene gran parecido con la carta de Santiago. Y por eso es que es de ahí donde se dice, este es el Santiago que escribió precisamente la epístola, porque se parece mucho a cómo redactó esta prescripción a los creyentes
a lo que nos está diciendo en la carta de Santiago. Entonces, vamos a ir diciendo después otras cosas importantes sobre la carta, pero esto es a manera de introducción. Ahora, ¿qué es lo primero que Santiago quiere abordar? Bueno, algo que ha sido también transversal en la Biblia. ¿Por qué los creyentes sufren? ¿Por qué los creyentes son probados? ¿Por qué los creyentes, a diferencia de los que no lo son, pareciera que están en un constante proceso de prueba? Eso fue lo que a Habacuc le quitó el sueño y por eso él estuvo contendiendo con Dios. Es lo que el salmista Asaf también en sus salmos relata. Incluso él llega a decir metafóricamente, todos los días soy golpeado, en el sentido de que a diferencia de los impíos, que nada les pasaba, pues él sí tenía que enfrentar en ese sentido pruebas de parte de Dios. Y lo vemos en las vidas de los grandes creyentes, no solamente bíblicos, sino incluso después de la Biblia, ¿no? De muchas maneras. Entonces siempre ha sido ello. Pedro es muy interesante, y ya empiezo con el primer punto. Pedro dice en primera de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Entonces, las pruebas, hermanos, son parte de la vida del creyente. Vienen incluidas con nuestra confesión de fe. Todo aquel que en verdad es creyente, hermanos, va a ir. Porque la prueba tiene un propósito y es lo que va a ser interesante que entendamos. Bueno, primero, dice Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Santiago no solamente está diciendo va a haber muchas pruebas, él está diciendo va a haber diversas pruebas. ¿Y esto qué significa? Diferentes tipos de pruebas. Vamos a tener pruebas en la parte espiritual, vamos a tener pruebas en la parte emocional y vamos a tener pruebas en la parte física. Y esto implica todo un abanico de diferentes aspectos donde los creyentes vamos a ser probados. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. A partir de la muerte de Esteban, Hechos 7:60, que dice lo siguiente, dice, y puesto de rodillas clamó a una gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto durmió. Ahí comienza la persecución de la iglesia. Pero posterior a la muerte de Jacobo o Santiago, hermano de Juan, esta se recrudece. Hechos 12:1-2. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sobrevino la persecución a la iglesia de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde sobreviene esta persecución, no a la iglesia solamente ya de Jerusalén, sino a la iglesia de Cristo que estaba como base en Jerusalén, pero que a partir de ahí empieza a ser dispersa. Nos damos cuenta en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende, de cuántas nacionalidades vinieron a Jerusalén y recibieron el Espíritu Santo. Y eran todos aquellos que habían sido dispersados. Ahora, ante esto, Santiago entiende que era importante alertar a los creyentes
Una, como dice Pedro, de que no se sorprendiesen, que no lo viesen como si fuera algo ajeno al creyente, pero que también, además de que no se sorprendieran, tuvieran gozo en ello. Por difícil que sea eso decirlo, tienes que gozarte. O sea, tienes que entender que es parte del propósito de Dios, que Dios está tras de ello y que Dios quiere perfeccionarte, y entonces tienes que gozar ese momento. Eso es lo que entiende Santiago. Por eso en el versículo 2, Santiago 1 dice, hermanos míos. Y ahí está hablando él de manera muy condescendiente, no como un líder de la iglesia en Jerusalén. Él no fue apóstol, pero no como gran maestro, no como hermano. ¿Por qué? Porque él mismo, de hecho, murió precisamente martirizado. Entonces él sabía que al igual que sus hermanos, estaban expuestos a este fuego de persecución. Entonces él les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A nosotros hemos podido saber de esos creyentes que eran puestos como antorcha en Roma, que eran echados a los leones, que eran perseguidos y vivían en catacumbas, que ellos tributaban su vida a Dios. Y tenemos muchos ejemplos de que no solamente estaban dispuestos a soportar la prueba, sino que lo hacían con gozo. Entonces, es lo que les está diciendo Santiago. Ahora, es importante entender que esta palabra prueba viene del griego peirasmos, y que se traduce como algo externo que viene y me genera desestabilidad. Ahora, esa es una connotación, porque otra connotación es algo interno que me seduce a desobedecer a Dios. Y de hecho el mismo Santiago lo utiliza más adelante en el otro sentido. Pero en este primero que él nos está hablando, no se refiere a una tentación que nace de mí, sino más bien algo que me afrenta de fuera. La seducción es interna, la prueba es externa. Eh, Recordemos a David, cuántas veces él sufrió persecución, y muchos de sus salmos están en ese contexto de adversidad, de prueba, de enemigos, de acechanza, de reyes que estaban pidiendo, en este caso, su vida. Entonces, peirasmos es prueba en términos de algo que irrumpe mi tranquilidad, me genera desestabilidad, pero de lo exterior empieza a entrar a mi interior al punto que entonces sí podría provocar lo otro. ¿Cuál es lo otro? Cuando entonces yo soy seducido y yo puedo desobedecer a Dios producto de esa prueba. Amargura, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo una acechanza donde viene un problema económico a mi vida. Ese problema empieza a invadir las diferentes áreas de mi vida al punto que pierdo mi paz con Dios, y no solamente eso, sino que caigo en amargura, y entonces yo mismo soy seducido para amargarme y ponerme en contra de Dios como una víctima de lo que me está sucediendo. Entonces, qué interesante, porque si hay una relación de la prueba, en este caso con la tentación. Pero lo que Santiago nos está queriendo invitar es que esa prueba no pase a afectar, en este caso, la parte interna, al punto que yo desobedezca a Dios, sino que yo salga finalmente adelante, y nos va a decir cómo, que eso es lo hermoso de su carta.
En esta primera exhortación de Santiago, prueba se está refiriendo a una razón, un argumento, un instrumento u otro medio que se pretende mostrar para hacer patente la verdad o falsedad de algo. Ese es el significado de prueba, una situación que me llega, ¿sí? Una adversidad, una persona, una situación, pero que tiene como propósito probar lo que realmente hay en mí. ¿Mm? Demostrar en este caso y en este contexto si mi fe es verdadera o mi fe realmente no es verdadera. De hecho, el mismo autor nos va a llevar que el verdadero creyente, porque tiene una fe verdadera, va a permanecer. Pero el que sucumbe es porque no tiene esa fe verdadera. Juan en sus cartas habla de aquellos que estuvieron con nosotros, pero no eran parte de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenían esta fe. Y hay mucha gente que puede permanecer años en una iglesia, en una denominación, pero no tener esa fe porque al momento de la prueba simplemente se queda ahí, no sale adelante, ¿no? Lo vemos en la parábola del sembrador. ¿Cuál es la semilla que da fruto? Pues aquella que finalmente produce ese fruto, pero que no es la que se queda en ese camino, que vienen las aves y se la llevan, no es aquella que tiene poca raíz y en ese sentido no da fruto, o aquella dice que viniendo la tentación es precisamente sucumbida por esa tentación, ¿no? Entonces a eso nos estamos refiriendo. Prueba es la acción o efecto de probar algo, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que Dios está probando? Pues está probando nuestra fe. Dice Santiago 1.3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, esta situación adversa, como puede ser muchas de las que tú tienes y yo tengo, es lo que tienen en el fondo. Analizar, evaluar, valorar la fe que tú tienes para salir adelante de ello. Y si sales adelante es porque tienes una fe que en ese sentido se sostiene, permanece, persevera y por lo tal es una fe verdadera. Esto no está diciendo que no tengas luchas, esto no está diciendo que sea fácil, esto no está diciendo que no tenga sus complejidades, las tiene. ¿Y por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo caído, donde muchas cosas tienen que ver con este mundo caído. Gente que está queriendo hacernos daño, eh, gente o instituciones que están tramando en contra de nosotros, y eso es algo que no podemos negar. Pero lo que es un hecho, y lo vamos a ver, es que Dios está de por medio en todo ello. Ok, es por ello que los creyentes tienen que gozarse por cuanto la prueba no solamente va a evidenciar su fe, sino que también le va a perfeccionar a través de las pruebas. Si somos nosotros reales creyentes, nosotros entendemos que Dios nos va a perfeccionar. Dice Pablo en Filipenses que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 105, que habla de José, una persona que fue probada, dice que José fue probado hasta el final. O sea, hasta el final de su vida, José estuvo en prueba. Ahora, ¿por qué? Pues porque Dios lo preparó para una función especial que Dios tenía para él.
Y es lo mismo para cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios nos quiere probar? Porque nos está preparando. Nos está preparando. Él sabe dónde nosotros irrumpiremos dentro de ese plan de salvación que Él tiene y nos está perfeccionando. Así como se refiere a Juan el Bautista, Lucas 1:80, dice que Él estaba en el desierto, vivía en el desierto, era engrandecido o fortalecido en el espíritu para su manifestación a Israel, para el día de su manifestación a Israel. Entonces, eso es lo que Dios está queriendo, ¿sí? A Moisés 40 años lo tuvo en Egipto, 40 años en el de 40 años fuera el líder que Dios necesitaba, lo tuvo que llevar al desierto. Y desierto es prueba, desierto es adversidad. ¿Ok? Entonces, es por ello que los creyentes tienen que gozarse, por cuanto la prueba no solamente les va a mostrar su grado de fe, sino también les va a mostrar el grado de perfeccionamiento que Dios está obrando en ellos. Por eso dice Santiago 1:3-4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Te das cuenta? Un creyente maduro es aquel que ejerce la paciencia, es aquel que cada día tiene una mayor confianza en Dios. Él es aquel que está convencido de que todo cuanto le sucede es porque Dios así lo quiere y así lo permite. Nosotros, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente. Nosotros no podemos ser personas de doble ánimo, dice el mismo Santiago, no. Tenemos que ir creciendo en nuestra fe. No pueden pasar los años y nosotros seguir siendo niños en la fe. No puede ser que pasen los años y yo sigo sin confiar plenamente en Dios, o peor aún, sin conocer a Dios. Entonces lo primero que dice Santiago es, mira, no te sorprenda, al contrario, gózate si te viene una prueba, por difícil que ella pudiera ser, ¿sí? Por difícil tú, gózate, ¿por qué? Porque tienes que tener esa confianza. Dos, tenemos, hermanos, que ser entendidos en las pruebas. ¿Qué significa entendidos? Bueno, dice Santiago que el creyente tiene que aprender de la prueba. Eso dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Utilizando el verbo saber, pero en un presente continuo, sabiendo. Sabiendo, ¿qué significa? Que el creyente siempre está aprendiendo, está en constante proceso de aprendizaje. Por eso diversas pruebas. Yo, este, yo creo que es precisamente la manera como Dios nos va preparando para la eternidad, tanto para vivir lo que terrenalmente tenemos que vivir, y eso implica ir saliendo adelante en las etapas de nuestra vida, como la misma ancianidad cuando venga, pero lo mejor cuando estemos con Cristo. Entonces el creyente tiene que estar en esa posición. Un creyente no puede pensar que ya sabe todo. Un creyente no puede pensar que no es posible que alguien le instruya cosa nueva. No. Un creyente es aquel que siempre está sentado a la mesa de aquellos instrumentos que Dios tiene para que él aprenda. Entonces, en presente continuo, sabiendo. Esto es que la prueba conlleva una experiencia educativa de aprendizaje permanente. Por eso muchas pruebas
y de diversas pruebas. Si tú ves la historia de los discípulos, vas a encontrar diferentes tipos de pruebas, enfrentándose a endemoniados, enfrentándose a la naturaleza, enfrentándose a la falta de pan, enfrentándose a la incredulidad, enfrentándose a la muerte. De muchas formas ellos fueron probados y ellos fueron aprendiendo a través de todo esto. Y tiene que haber no solamente gozo, que ya lo dijimos antes, para recibir la prueba, sino también disposición para aprender de la misma. Y esto de repente pareciera difícil, como diciendo, óyeme, una me pides que me muestre gozoso cuando me están quitando el trabajo. Me dices que me ponga gozoso cuando me están diciendo que tengo cáncer, pero además ahora me dices que tengo que ponerme en disposición de aprender de ello. Sí, es lo que la palabra dice. Y mucho en función de ello está en función del resultado hacia nosotros. Esto es cierto. Si yo con una actitud de desagrado y de rechazo tomo la prueba, no solamente no estoy entendiendo, yo mismo estoy haciendo que esa prueba no termine. ¿Por qué? Porque dice Dios, pues entonces démosle más tiempo. Así es, así es. Mientras yo más rápido esté en esa paz con Dios y entendiendo lo que Dios quiere, Dios está cumpliendo su propósito. Y la prueba en este caso va a pasar. Pero si yo entro en una actitud de víctima, en una actitud de rechazo, todavía más aún, como es Noemí, en una actitud de pensar que es Dios el que está en contra de mí, pues quizás va a ser todavía más difícil. Pero este punto es, tienes además que ponerte en esa disposición de entender. Ahora, no siempre se puede entender por qué me está pasando eso. Es muy difícil, el mismo José, ya lo dijimos, él no entendía por qué tuvo que haber ser vendido por sus hermanos, luego no entendió por qué tuvo que ser llevado a la cárcel cuando fue la esposa de Potifar quien lo provocó. Y luego en la cárcel, pues él no entendía por qué había ayudado a los dos siervos del faraón y él no era sacado de la cárcel. Sin embargo, cuando finalmente llega a ser el segundo del faraón, él entonces incluso entiende sus sueños. Entiende ese sueño donde tanto la luna como el sol y las estrellas se le doblegan. Él no lo entendía. ¿Cuándo lo entiende? Cuando está al frente de Egipto y entiende que es un instrumento para preservación de sus padres, de sus hermanos y de su pueblo. Por eso qué interesante lo que dice Santiago en 1.5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Por qué? Porque, ¿qué está diciendo Santiago? Pídele sabiduría a Dios. Si tú no estás entendiendo por qué te está sucediendo ello, una cosa tienes que tener claro, viene de Dios, pero dos, pídele sabiduría a Dios. Señor, no entiendo, no entiendo. Tú tienes que caer en la misma posición de José. No entiendo, pero sí entiendo que Dios está de por medio. Y si Dios está de por medio, yo voy a hacer lo que me toca hacer. Fue el mejor en la casa de Potifar, fue el mejor en la cárcel y fue el mejor gobernador de Egipto. Porque él sí entendía que Dios era parte de su propósito, ¿no? Al final fue cuando entendió, si no, no hubiera llorado como lloró delante de sus hermanos. Él fue cuando aprendió, cuando les dice, ustedes, es impresionante en Génesis 50, ¿no? Cuando él les dice lo siguiente, que él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien.
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Él ahí lo entendió, pero siempre tuvo claro que era de parte de Dios. Ok, vean lo que dice, bueno, esto, el creyente siempre tendrá que tener presente que no hay nada que le suceda que Dios no lo autorice, por cuanto su soberanía está por encima de todas las cosas. Hermanos, amigos, entendamos eso. No es que lo bueno me lo manda Dios y lo malo me lo manda el diablo, no, porque eso sería hablar de un Dios que no es soberano, no. Para el creyente todo cuanto le sucede viene de la mano de Dios, para bien o para mal. Y eso es lo que dice Lamentaciones 3, 37 al 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos, porque muchos creyentes no lo entienden, en verdad no lo entienden. No entienden que Dios les haya mandado una enfermedad. ¿Cómo? Pero si Dios es todo bondad, sí, pero a Dios le interesa más tu alma. Y si para que tu alma se perfeccione es importante que pases por esa enfermedad, Dios lo está permitiendo. ¿Quién será? O sea, ¿quién se atreve a decir que algo sucedió que el Señor no mande? No, de la boca de Dios sale lo malo y lo malo. A Jesús eso le era muy claro cuando Pilato le dice, oye, ¿no sabes que yo te puedo mandar a matar? ¿Qué le dice Jesús? No, Señor. Ninguna autoridad tienes tú contra mí que mi Padre no te haya dado. Hermanos, así es. Alguien te puede estar apuntando con una pistola y si es la voluntad de Dios que esa persona te tire, así será. Y si no, no lo hará. Así tenemos que creer. Pero escuchen, hermanos, esto, de igual forma, el creyente tiene que estar seguro que una prueba enviada por Dios nunca será mayor a sus fuerzas. Por cuanto dichas fuerzas o capacidades es Dios quien se las da. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice Pablo, que no sea humana. Pero fiel es Dios, no dice, pero fuerte eres tú, no, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará quien Dios también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué interesante. Y eso tiene que ser nuestra teología. No hay nada que me sobrevenga que Dios no permita y no hay nada que me sobrevenga que no sea más de que mi humanidad pueda resistir. ¿Por qué? Porque no va a depender de mí, va a depender de Dios que tendrá la salida, así como cuando Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, detente, no tienes ya que matar a tu hijo. ¿Por qué? Porque yo he visto que no dudaste para dármelo y entonces Dios se ha provisto de un carnero para que tú lleves a cabo ese sacrificio. Hermanos, este entendimiento es el que tiene que hacer que nosotros obremos con fe, no dudando, sino creyendo todo, sabiendo que estamos seguros en las manos de Dios. Dice Santiago 1:6-8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así somos los creyentes cuando no confiamos, cuando no obedecemos a Dios. Estamos yendo de un lugar a otro. Pero además dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, ¿por qué es más duro el trato muchas de las veces? Porque somos inconstantes, porque no entramos en esa aceptación, en ese gozo, en ese entendimiento o no entendimiento, pero sí en esa subordinación a Dios.
y nosotros tenemos que creer. Aquí dice algo que me gusta mucho el pastor Suger Michelin. Dice, una buena teología va a generar una buena doxología. O sea, si yo tengo estos principios bíblicos, automáticamente yo actúo de manera consecuente. Dice, por ejemplo, la historia de Noemí, que ella tenía una teología correcta porque entendía que todo venía de Dios, pero pero tenía una parte incorrecta. La parte incorrecta es que pensaba que la mano de Dios estaba en contra de ella porque había muerto su esposo y porque habían muerto sus hijos. ¿Y a qué la llevaba ello? A no adorar a Dios como tenía que adorarla. Entonces, ¿qué tan importante es entender las grandes verdades bíblicas? Porque si yo estoy teniendo una distorsión de lo que Dios es, pues entonces yo no puedo salir adelante. Ok, finalmente, como creyentes hermanos, tenemos que obtener la corona de vida, ¿sí? Para Santiago, el éxito de pasar una prueba no es solamente salir adelante, que ya es bueno, porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eso ya es una gran ganancia, pero él no termina ahí, sino sobre todo el varón o la mujer que recibe la corona de vida, que es la otra parte. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, ya pasó la prueba, así como cuando Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla como un trigo, pero confía, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Confía, ¿por qué? Porque tú regresarás y pastorearás a tus hermanos. Entonces dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿qué es esta corona de vida? Pues es la salvación de nuestras almas, la cual dice Efesios, ya recibimos un anticipo, Efesios 1, 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Cada vez que tú eres probado, confirmas con tu vida una salvación y una vida eterna que ya te ha sido anticipada, pero también estás caminando cada vez más hacia su cumplimiento. ¿Cuánto es su cumplimiento? Cuando se consuma en nuestra vida, cuando estemos en la presencia de Cristo. Dice Romanos 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, santificación es perfeccionamiento. Este perfeccionamiento tiene una dirección y es la vida eterna. Es cuando estemos con Cristo. Pero en tanto nosotros estamos saliendo de prueba en prueba, saliendo fortalecidos, pues estamos confirmando esa corona de vida en nuestra vida, pero que nos está acercando cada vez más a la consumación de la misma. Por eso Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, porque ya la tenemos como anticipo. Pero ¿cuándo tendremos la vida eterna como dice Efesios, como esas arras en ese sentido ya reales cuando estemos con Él? Ok, hermanos, esta es la evidencia de una fe verdadera, una fe que sale adelante, que se goza en la prueba, que entiende que esta prueba viene de las manos de Dios y que le permite cada vez más parecerse a Cristo en la tierra. Este es el propósito de las pruebas. Vean, primera de Pedro 1, 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba otra vez vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Quién? La fe, cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo valioso de la prueba, salir adelante pero con una fe confirmada, con una fe fortalecida, con una fe dependiente, con una fe perseverante, con una fe que realmente... Y hermanos, para esto se requiere humildad. Por eso dice Santiago 1, 9 al 10, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, esto no depende de que tengas riquezas o no las tengas, depende de la humildad. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, y ahí se está refiriendo a la vida. La vida es muy efímera, hermanos. La vida se termina pronto. Y por ello nosotros tenemos que entender que las pruebas es la manera como Dios nos está acercando a su gloria. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Bueno, el creyente tiene que entender la prueba como una concesión de Dios. ¿Qué significa esto? Un regalo de Dios. Así de sencillo, dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, si tú has creído y tú le has entregado tu vida a Cristo, pues hermano, en el paquete vienen las pruebas. Así de sencillo. Y ahí sí quitémonos esa idea errónea, perversa, maligna de que al creyente no le pueden venir enfermedades, que al creyente tiene que ser rico, que el creyente tiene que ser exitoso. No, hermanos, eso es lo que el diablo precisamente predica cuando le dice a Eva, no morirás. Esa es la doctrina de la prosperidad, completamente desapartada de lo que la Biblia dice. El creyente, hermanos, dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y concesión está escrito como un regalo, como un don, siendo importante tener una actitud gozosa. Bien, este resumen me encantó, viene en el es en el un libro del hermano John MacArthur, es el comentario el que habla sobre cada uno de los libros, pero dice él esto que me encanta, dice, siendo importante tener una actitud gozosa, eso es lo primero. Dos, una mente que aprende. Tres, una voluntad sumisa. Cuatro, un corazón que cree. Y cinco, un espíritu humilde para soportar la prueba, resistir y obtener la corona de vida. Ahí están los 5 grandes principios que nos dice Santiago en esta primera parte. Tienes que tener ante la prueba una actitud gozosa. 2, una mente que aprende. 3, una voluntad sumisa a lo que Dios quiere de ti. 4, un corazón que todo lo cree, todo lo cree. Y 4, un espíritu humilde. Hágase, Señor, tu voluntad. Ahora, ¿a qué nos lleva esto precioso? Esto nos lleva, dice 2 Corintios 4:17, a que cada vez nosotros alcancemos en nuestra vida un mayor peso de gloria. Ve, porque esta leve tribulación, dice Pablo, momentánea ante la eternidad, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso es que el creyente ante las pruebas se va pareciendo más a Cristo. ¿Por qué? Porque entiende que es una leve tribulación ante la eternidad. Pero segundo,
cada vez le va produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y se nota, hermanos, se nota en el creyente que está viendo esto en su vida, hermanos. Hay paz, hay confianza, hay fe. Por eso, y termino con ello y no lo dije, Santiago, hermanos, tiene 20 aseveraciones que toma de las bienaventuranzas. Santiago se parece mucho a las bienaventuranzas y hay 20 aspectos que Jesús dijo que retoma precisamente Santiago, y por eso dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Si tú no amas a Cristo, no podrás nunca ni siquiera entender el valor de la prueba, mucho menos resistirla. Necesitamos convertirnos a Cristo. Necesitamos pedirle perdón por pensar que con nuestras fuerzas podemos caminar. Necesitamos arrepentirnos y decirle, Señor, toma mi vida y sé tú el que la controle, sé tú el que la lleve, la conduzca todos los días. Y entonces vamos a amar a Cristo. Y entonces podemos entender, como dice precisamente Pedro, que podemos nosotros igualmente padecer por lo que Él padeció, porque nosotros lo hacemos con amor, con ese amor con el cual fuimos perdonados, con ese amor con el cual se nos rescató, con ese amor por el cual Cristo dio su vida por nosotros, y entonces no tenemos nosotros reparo alguno de poder sufrir por Cristo, por esa fe que Él nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta carta hermosa de Santiago, de la cual muchas cosas habremos de aprender. Te pedimos que tú hables a cada vida de los que nos hayan escuchado, de aquellos que después puedan ver el video, que apeles a sus vidas, Señor, que les muestres la bendición de las pruebas, que les muestres lo importante, como dice tu palabra, de ser hijos tuyos, porque al que recibes como hijo, pues lo disciplinas, porque eres nuestro Padre, y la disciplina no es motivo, ni debe de ser motivo, en ese sentido, de no gozo, sino todo lo contrario, de gozo, sabiendo que nuestro Padre Dios está trabajando en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la bendición de compartir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga. El próximo domingo ya estaremos en Cafetería Punta del Cielo de Toyocan a las 11 de la mañana compartiendo la palabra. Acompáñenos, en verdad estaremos continuando con esta carta, es muy hermosa y pues será de mucha bendición hacerlo. Si hay alguien que quisiera que en su casa fuésemos a compartir la palabra o a orar por alguna necesidad, también lo podemos hacer. Si nos manda un mensaje, con todo gusto lo hacemos. Pues muchas gracias, Dios los bendiga, que pasen un hermoso día, que coman rico en compañía de su familia. Gracias.